Ceci Flores, madre de familiares desaparecidos, aseguró que un grupo de madres buscadoras de Sonora sufrió un atentado de hombres armados en las inmediaciones del Cerro de la Virgen, en el sur de Hermosillo, tras una llamada anónima en la que se reportó el hallazgo de una fosa clandestina. En la mañanera, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobierno a nivel federal, quiso desmentir el hecho. Aceptó que hubo gente armada, pero señaló que los disparos fueron al aire. En México se ronda en los 50,000 desaparecidos, según datos del mismo gobierno federal. Las madres buscadoras de familiares desaparecidos pululan por todo el territorio nacional, al igual que las fosas clandestinas. Los gobiernos, principalmente federal y estatales, han optado por falsear, mentir, minimizar y desaparecer a los desaparecidos para maquillar las cifras desde el espectáculo que monta AMLO en las mañaneras. Sinaloa, con gobierno morenista, ocupa el 5º lugar a nivel nacional. Al igual que el gobierno federal, la incompetencia, ineptitud, complicidad o falta de interés es la constante, por lo que el país se ha convertido en una fosa clandestina llena de desaparecidos que a ningún nivel de gobierno importa. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Otra vez el gobierno federal y las madres buscadoras de desaparecidos, sus hijos, sus familiares. Ahora fue Ceci Flores allá en Sonora. Es una tragedia nacional que debería de enlutarnos a todos, pero parece ser que al que menos le importa, y claramente lo vimos en estos shows circenses, de espectáculos que se llaman las mañaneras, que no le importa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el tema. El tema de los desaparecidos es un tema que está pudriendo a este país como sociedad. Hoy vamos a platicar de ello y para eso les presento a mis compañeros y amigos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Buenos días, saludo al auditorio. Esperando que por el día de mañana ya por fin podamos tener agua y bañarnos a gusto, ¿no? Porque estas de la JAPAC no tienen lucha. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Yesenia Rojo Carrizosa. Buenos días, gracias por acompañarnos. Pues sí, también están, por supuesto, los temas de aquí del ayuntamiento que no tienen para cuándo esto de los baches, de la luz, del agua, en fin. La versión de las madres buscadoras, Ceci Flores aseguró que un grupo armado allá en el Cerro de la Virgen, en Hermosillo, fueron pues violentadas por un grupo armado. Empezaron a oír detonaciones de bala, estaban por ahí la Guardia Nacional y eso evitó que sucediera una tragedia. Andaban buscando, por supuesto, esto que son los hijos, los familiares. Y la activista aseguró que gracias a estas búsquedas pues se han encontrado a los familiares de estas personas que deambulan por todo el país buscando a sus familiares. Es realmente un peregrinaje en donde ellas hacen todo el trabajo de las autoridades. ¿Y qué reciben a cambio? Reciben a cambio que el gobierno sea el primero en el que obstaculiza estos trabajos, el primero en reprobar todo tipo de hallazgos y el primero en ocultar pues todos los desaparecidos, es decir, desaparecen a los desaparecidos. El colmo, Luisa María Alcalde Luján, que ahora es la titular de Gobernación, en la mañanera de hace unos días, bueno, pues ella dijo que no fue ningún tipo de violencia, que no hubo actos directos hacia su persona, que fíjese nada más que sí había gente armada, pero que disparaban hacia el aire. O sea, yo no sé entonces en dónde está esta situación de peligro o de riesgo cuando te impacte una bala, cuando te avienten balas hacia donde están las personas. Es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con esta ridiculez que le ha señalado y lo ha hecho prácticamente pues un bufón en esto de aceptar las realidades de este país. Hay que recordar que Ceci Flores estuvo en Sinaloa el martes 31 de mayo
Ahí también el gobierno de Andrés Manuel, en esa misma mañanera, él dijo que esta señora tenía protección, ella, su familia, todos tenían protección, y que estaba en Sonora. Bueno, pues ella vía redes sociales le dijo a López Obrador que no estaba en Sonora, que andaba buscando a su hijo acá en Sinaloa. Le estoy diciendo el 31 de mayo de 2022, es decir, hace rato que esta señora anda buscando a su familiar, a un hijo. En ese entonces, el gobierno de López Obrador, fíjense nada más, ¿no? El gobernador pues ya era Alfonso Durazo, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, hoy ya no es secretario de Gobernación, Alejandro Encinas, secretario de Derechos Humanos, hoy ya no es secretario de Derechos Humanos. Es decir, los que encabezan el gobierno de Andrés Manuel van rolando ahí los puestos, y las madres siguen buscando a sus familiares. En Sinaloa es un caso igual de importante, o debiera de ser igual de importante para la sociedad. En el primer semestre de este 2023, 501 personas fueron formalmente reportadas como desaparecidas. Esto, datos oficiales de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, es decir, el 50% se concentra en Culiacán, el municipio que más reportó 249 casos, y luego le sigue Ahome, Mazatlán, Guasave, es decir, todos menos. No hay un registro de alguien desaparecido en Badiraguato. Imagínense, no hay un registro de alguien desaparecido en Badiraguato. Yo veo que estos datos, por supuesto, no son la realidad, pero son datos oficiales, y que con eso nos podemos ir. En la comparativa de esto, Sinaloa registra también en este primer semestre 633 homicidios, es decir, entre dolosos y culposos, 636 homicidios y 501 desaparecidos. Pues eso nos da por ahí de 1,134 personas que deberían de entrar a lo que es esta violencia que se cierne por todo el país. En este tema, bueno, pues tú eres una persona que siempre estás metida en estos temas de lo que es la realidad en México, esto que nos desangra, pero que parece que a nadie le importa, hasta que, como dicen los intelectuales, les llega el agua a los zapatos. ¿Qué hacer cuando el mismo gobierno pues niega que pues están en peligro estas señoras, porque pues llegaron gente armada a balacear el lugar, y si no estuvieran ahí los de la Policía Nacional, pues sí, una tragedia seguramente hubiera ocurrido? Pues bueno, tenemos a un AMLO que criticaba mucho en los sexenios anteriores el uso del ejército en las calles, ¿no? Él era un acérrimo crítico sobre el tener el ejército en las calles. Entonces esta dinámica que tenía él como narrativa, ¿verdad? De el ejército es el culpable de lo que está sucediendo y ahora él ya no haya cómo justificarla, porque él, si alguien ha usado el ejército ahora para labores de seguridad y para otras cuestiones, es este hasta gobierno. Mi compañía hoy en la gira que anda por allá por Sudamérica y trae al general. Entonces, imagínate, hice mi chamba, ¿no? Me metí al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que son el que maneja las cifras oficiales de homicidios y de personas desaparecidas, y aparte me metí un clavado ahí al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y empecé a analizar los sexenios desde Fox para acá. Fox en homicidios tuvo 60,280 y desaparecidos solo 854. Me siento mal decir solo, porque una persona desaparecida ya es una tragedia, ¿no? Pero ahorita me van a entender cuando empiece a comparar los números, ¿no? 854 desaparecidos con Fox en todo el sexenio. Calderón, ahí sí, ya tuvimos un disparo exponencial, 121,613 homicidios, el doble con Fox, pero 17,210 desaparecidos. O sea, se disparó totalmente con esa guerra absurda que tuvo, mal planeada, de mandar al ejército a las calles, y sobre todo sacar cosa que criticó AMLO, ¿no? Peña siguió con el mismo, ¿no? Dijo, voy a seguir con el ejército en las calles. Peña duplica a Calderón con 35,305 desaparecidos y 157,000 homicidios.
pero vamos a ver el número ahora que no le gusta al peje, ¿verdad? Y que está vigente todavía. Que está maquillado. Y dice que es una herencia y lo que tú quieras. Este sexenio es un panteón. Así va a terminar. Este número no se lo van a poder sacudir con nada. Así digan que es una herencia. Ahora dicen, es que los chairos, ¿no? Las personas que son fanáticas de este gobierno defendiendo, a pesar de los números, dicen, es que es una herencia y no pueden 6 años arreglar lo que en 80 se hizo. A ver, obviamente no lo va a arreglar en 6 años y menos aplicando la misma fórmula que él criticó de tener el ejército en las calles. El número del PG oficial es de 161,471 asesinados al día de hoy, le falta un año. Ya superó a Peña, ya superó a Calderón y ya duplicó a Fox. Y en desaparecidos lleva 42,109. También ya superó a Peña, Calderón y a Fox. Los 5 estados con mayores desaparecidos, usted saque sus conclusiones, ¿qué partido gobierna ahí? El número 1 es Jalisco. Movimiento Ciudadano. No, el número 2 Estado de México, el número 3 Ciudad de México, así es que Sheinbaum no tiene nada que presumir, es el tercer lugar a nivel de desaparecidos. Harfuch, que anda muy anotado ahí para la ciudad, para ocupar la regencia, señor, ahí está su chamba. Personas desaparecidas en tercer lugar, Nuevo León, cuarto lugar y quinto Sinaloa. Son los 5 estados con más desaparecidos, ¿no? Entonces, es un número que no le gusta a ellos. En el mes 2023 solamente llevamos ya 3,170 desaparecidos. Y esa cifra no le gustó a a AMLO, que pidió incluso Carla Quintana, que era la comisionada de búsqueda en México. Así es. Renunció ella misma, porque a AMLO no le gustaron las cifras y pidió que se hiciera un conteo nuevo. Es que AMLO, cuando no le gustan las cifras, maquíllalas. Simple y sencillamente maquíllalas. Si no las maquillas te vas. Pues sí. Es esta forma tan cínica, absurda y totalmente de vacilón, ¿no? Que agarran el gobierno, porque por ejemplo igual Rocha, no, pues que va a quitar a su secretario particular, el Diablo Higuera, porque ya no empatizan. O sea, ¿qué pasó? No lo hacen reír, a lo mejor no le lleva el café como debe de llevárselo. Bien, entonces ya no debe de estar aquí al lado, denle otro puestecito a alguien tan corrupto, tan vil, todo mundo que trae ha sido, una cola ahí de... Exactamente, él lo quita porque pues, ya no lo hace reír, ya no le cae bien, o ya no es un bufón. No sé qué quiso decir con eso de que ya no hay empatía. Sí, no, y de hecho AMLO, creo que a lo que diga mi dedito, bien lo decía él, o sea, igual Rocha está desatado. Por eso son gobiernos de chiste. O sea, Rocha ya está desatado, aunque mucha gente dice, es que se la pasan criticando al gobierno, pues no hay cosa buena. Lo bueno se les va a aplaudir cuando lo hagan. Créanme que ahorita el municipio de Culiacán es un cochinero. Y la verdad no se le debería de aplaudir, porque por eso se les paga. Así desde ahí empezamos. Están cumpliendo la chamba que... Pides a alguien que vaya y te haga una barda, y resulta que le tienes que agradecer porque te haga la barda. Oye, pero si no te pagara, pues sí te agradezco, pero a estos fulanos les pagamos. Sí. Por ejemplo, y aquí las cifras en Sinaloa, se supone que hay alrededor de 60 colectivos a nivel nacional de búsqueda. En Sinaloa tenemos 10, principalmente pues yo creo que Sabuesas Guerreras. Allá en Los Mochis también está un colectivo muy fuerte. Pero hay en una de las cifras que hay, porque varían mucho las cifras y las tiene la comisionada de búsqueda también un poco dispersas, se supone que hay un alrededor de 700 desaparecidos en Sinaloa, de los cuales 336 casos son de Culiacán, en Ahome 119 y en Mazatlán 88. En Mazatlán me brinca mucho esa cifra, ya que ha habido muchísimas manifestaciones de madres, porque hay mucho, a lo mejor son sinaloenses los que marcan ahí como desaparecidos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que vienen de vacaciones a Mazatlán y desaparecen. Entonces Mazatlán ahorita es un foco rojo en cuanto a desapariciones de personas que vienen de otros estados a vacacionar, y creo que el gobierno de Rocha ni el gobierno de Satarain no lo ven, ni tampoco lo quiso ver el Químico Benítez en su momento. Quirino mucho menos. ¿No? Y entonces creo que ahí está el detalle, en que el gobierno simplemente desde ahorita ellos están en una mera campaña, seguirán en la campaña. Tristemente nos quedan de aquí a junio de que van a hacer ataques y ataques, y todo lo malo, como desaparecidos
homicidios, ellos simplemente se van a hacer de la vista. En este aspecto, Yesenia, tú también, por supuesto, que manejas todo esto al dedillo, porque activista de muchos años, en este aspecto las mujeres son vulnerables totalmente porque no nada más las victimizan, las revictimizan y las vuelven a revictimizar y todo lo que termine en esa situación, pero también las instancias que están según para protección de eso, como la Fiscalía, como la Secretaría de las Mujeres, en donde ahora hay mujeres y ahora que se habla, no, pues es que le toca a una mujer ser presidente, es que no es de género, en mi punto de vista no es de género, no es que unos sean machos y otros sean hembras o que unos sean hombres o mujeres, el hecho es la capacidad que tengan y el compromiso sobre todo para querer hacer tu trabajo, caiga quien caiga, ¿no? En este caso vemos que Teresa Guerra no nada más le dice a las víctimas, yo no me meto con el gobernador, ahora quiere ser senadora. Sí, y luego no es como decían si hay un hombre o una mujer en el puesto, esa parte de la capacidad, la sensibilidad que tengan para el tema. Aquí el peor de los errores, y yo siempre lo he dicho, es poner en el tema de derechos humanos, que se encarga específicamente del tema de desaparecidos, a Patricia Figueroa. Patricia Figueroa es la peor de las simuladoras, maltrata a las víctimas. Nada más recordar el caso de Alma Hernández buscando a su hija que desapareció en Mazatlán, pero la última vez que la vieron fue en los límites de Sonora y Mazatlán, de Sinaloa y Durango. Entonces, pues ahí están a 3 años ahorita echándose la bolita entre Sinaloa y Durango, pues. ¿Y qué ha hecho Patricia Figueroa? No ha tenido la sensibilidad ni siquiera de conseguirle un médico para rehabilitarle su brazo, que fue en un accidente con ministeriales buscando a su hija. Porque aquí definitivamente, como en otros temas que tienen que ver con mujeres, no hay una estrategia para buscar a los desaparecidos. Desde el momento en que se normalizó que sean las mamás las que anden en el monte, estamos perdidos como sociedad. Luego crean la comisión de búsqueda y nos llega así como un hilito de esperanza. Dijimos, pues la comisión de búsqueda ahora va a ser la encargada de buscar. No, la comisión de búsqueda, con todo el descaro y cinismo del mundo, acompaña a las madres rastreadoras. Pues hagan ustedes la chamba y yo la presento como mía, ¿no? Cuando deben ser las mamás si quieren acompañar a que se busquen a sus hijos, pero lo peor del caso es que en cuanto hay un desaparecido, se van al monte a buscarlos. La búsqueda debe ser desde antes, búscalo en vida, búscalo las primeras horas que son bien importantes, y ahí volvemos el tema a la Fiscalía. ¿Qué está haciendo la Fiscalía para encontrar un desaparecido? Absolutamente nada. Carpetas. Desde que desaparece, para empezar, que vamos a poner una denuncia, te regresan para que les traigas una foto a colores cuando la familia está angustiada. No, y dicen, por ejemplo, ayer no recibió ahí una carpeta, algo, porque estaba en sus clases de yoga. Exacto, o sea, te ríes porque es de tanto el descaro, ¿no? O sea, te ríes, no tanto por el hecho. No, y luego está Adriana Ochoa, que no le gustan las malas palabras. Eso es una mentada de madre, no nada más para quienes, sino para todos, porque volvemos a lo mismo, nosotros les pagamos. Sí, yo una vez estuve en una reunión con Patricia Figueroa acompañando a una mamá, Alma Hernández, por cierto, y me pedían que me retirara porque pues yo no soy víctima, no tendría por qué estar ahí. O sea, las víctimas no tienen derecho a ir acompañadas. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos se las acaban. No, y entonces tú en tu carrera de abogado, exacto. O sea, pues para que estés ahí presente, incluso a Patricia Figueroa te debería de agradecer porque hay alguien que está dando testimonio de que se están haciendo bien las cosas. Sí, no te queda ahí es porque no le interesa. No le están haciendo. Pues incluso ese día Patricia Figueroa me dijo, porque no pudo evitar que yo estuviera en la reunión, siempre se dirigía a los demás. Cuando hablaba conmigo, ella siempre volteando para otra parte, jamás volteó a verme. Y llegó y le dije, oiga, véame cuando platica, se está dirigiendo a mí, me dice, yo voy a hablar contigo cuando seas una víctima. O sea, me dio un coraje. Entonces te está amenazando, te está diciendo que vas a ser víctima. O sea, ve nada más también la forma de hablar de estas personas. Ya no es periodista, es una funcionaria pública, ¿no? Y ella que según era muy
aplaudida porque iba en contra de los gobiernos. No, la verdad es una vergüenza. Y entre las cifras sinaloenses, 173 son mujeres. O sea, de las desaparecidas. Sí, y ¿saben dónde pueden estar esas mujeres? Y es algo que lo tengo que decir abiertamente porque lo han dicho las mamás buscadoras, las mamás que buscan a sus hijos. Incluso la hija de Alma se ha dicho y les han dado informaciones después de hacer ellas la investigación que están en los centros de rehabilitación. Entonces esa es una información que tiene la fiscalía, pero todo el mundo sabe en Sinaloa que hay centros de rehabilitación donde la autoridad no puede meterse. Así es. Entonces se sabe dónde están los desaparecidos, las mamás van y les dan la información, pero incluso en búsquedas en el monte también hay lugares donde las mujeres no pueden ir. Bueno, no puedo ir yo porque, o sea, por el hecho de que no soy autoridad, pero ve tú. Hay algo que es realmente impactante, pero así es. A lo mejor si nos ven en otro país van a decir, ¿a poco eso es lo que está pasando? Pero las madres buscadoras que han sido amenazadas de muerte, como las de aquí, como las de Sonora, como las de Guerrero, como las de todo el país, se han ido directamente a los cárteles y les han dicho, nosotros no buscamos culpables, lo único que queremos es que nos devuelvan a nuestros hijos o que nos digan dónde está para darle sepultura a sus cuerpos. O sea, a ese grado hemos llegado. Incluso han hecho cartas a los cárteles aquí en Sinaloa para que pues haya un tipo de favor, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero eso es lo que ha estado pasando, a eso hemos llegado, Jacobo. Yo lo que veo aquí es una simbiosis entre la autoridad y los cárteles, ¿no? En este tema de los desaparecidos. Y veo mucho dentro del ejército. Es un tema que no le gusta tocarlo al peje, ¿verdad? No le gusta tocar el tema del ejército. ¿Qué control tendrá el ejército sobre él? No lo sé, pero debe ser muy grande porque... En Chiapas acaban de levantar a una maestra, sí, y dicen que habían militares dentro del grupo armado que levantaron. Solo hecho de una promesa de campaña de AMLO fue resolver el de los 43 días de Yotzinapa. Sí. Esa fue una promesa de él, ¿no? Dice, me comprometo, va a haber una, etcétera. En cuanto empezó a salir que hubo colusión del ejército, ya no tocó el tema. Lo dejó por la paz. Incluso le dijo al encargado de ese entonces, ¿no? Le dijo, ya güey, no, ya no toques el tema. ¿Qué tanto será el control del ejército con este gobierno? Que no solamente lo hizo cambiar de narrativa. Cuando llegó de presidente dijo, no, ya no estoy peleado contigo, te acepto. Y segundo, como para ir a rescatar de Estados Unidos a alguien ya detenido como al general Cienfuegos, cabrón. Y que lo ves dentro de Sedena como asesor del actual secretario de y hace poquito salió una foto. Sí, allá anda repartiendo queso allá el amigo en Oaxaca. Entonces te digo, o sea, ¿qué control tendrá el ejército? ¿Qué le sabrá el ejército? ¿Cuál será el poder económico? Bueno, ahorita yo sé que el poder económico es más de 2 billones de pesos que maneja la Sedena, ¿no? Abel, pero imagínate esta postal, ¿cómo entenderla? Llega Andrés Manuel a Chile, a Santiago, a un aniversario donde pues hubo un golpe de estado, derrocan a Salvador Allende, los militares matan gente, tumban la democracia, y llega AMLO con el general atrás de él a hablar de la democracia. O sea, ¿qué nos está pasando, cabrón? No, es que esto es algo tan surreal, ¿no? Lo que está sucediendo aquí en el país. Yo nomás les digo a la gente, ahí viene el 2024, quedan muy pocos meses. Es importantísimo. Analicen estos números, analícenlos. Noroña, perdón, pero es que... ahí viene Noroña. O sea, ahorita que existe 202024, no hay que dejar pasar Noroña diciendo... Noroña hay que cambiar la Constitución. Usa una palabra que usaba mucho el Chávez, ¿no? Sí. Allá en Venezuela, la constituyente. La constituyente. Pide que haya una reunión para que se constituyente. Bajo asamblea. Para reformar la Constitución. Háganos el favor, un Noroña, ¿verdad? Para reformar la Constitución, para desaparecer al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda a nosotros los mexicanos. La Suprema Corte de Justicia como que medio detiene a este gobierno. Exacto. Si desaparece la Suprema Corte de Justicia, señores, pues ya saben lo que nos va a esperar el 2024 en adelante.
Sí, la otra es bastón de mando, ¿no? El bastón de mando se lo dan los pueblos indígenas en relación a alguien moral, a alguien intachable, a alguien que es que el PG se cree chamán. Un tlatoani, ¿no? Se lo dieron los pueblos indígenas a Andrés Manuel, pero él no es el dueño del bastón. El dueño del bastón son los pueblos indígenas. Imagínense el bastón de los pueblos indígenas a Claudia Sheinbaum. O sea, todo lo contrario a lo que se le dio a Andrés Manuel. Ahora esto es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. En ese caso, Xochitl es más indígena que Claudia Sheinbaum. No, es que Xochitl es la chaira, sí. Y la otra es la fifí. La otra estudió fuera, la otra es toda esta... todo esto que Andrés Manuel siempre atacó como los fifís, como los que salen a estudiar a otros países para robarle a México. Y la otra pues fue la que vendió gelatinas indígena y ahora aquí un puesto, no sé cómo le vaya a hacer, pero es importantísimo que entendamos que viene una votación y que nos estamos jugando no la vida de política de nosotros, sino de nuestros hijos y nuestros nietos, porque lo que ellos quieren hacer es prácticamente un estado perpetuo en donde Morena no sea un partido sino un dogma, porque hacia allá van. Y Morena creo que esta semi-movimiento por la transformación que hicieron, que gastaron millones y millones de pesos de nuestros impuestos aparte, ahorita se cumplió todo lo que habíamos dicho. Estos se van a pelear, van a terminar separados, va a terminar Ebrard en contra de ellos. Al final quiere hacer exactamente lo mismo que hizo Andrés Manuel. Sí, exactamente. Ahorita ya se está haciendo la víctima, quiere hacer un movimiento progresista. Entonces, creo que Ebrard va a durar así. Ahorita, justamente con el tema de los desaparecidos, hay algo que no quiero dejar pasar, y fue una declaración de Omar Campos, que es el delegado de Bienestar en Sinaloa, cuando estaba en una semanera, que hicieron la pregunta de los desaparecidos, y él dijo que se habían localizado aproximadamente a 200 personas, porque los fueron a buscar a su casa porque estaban cobrando becas. Entonces, o una de dos, o el mismo gobierno no quiere buscar, o no sé qué está pasando, ¿no? Habrá que preguntar vía acceso a la información los nombres de estas personas que estaban desaparecidas, que andan cobrando becas. Hay que apuntar eso. Previo permiso de Adrián López, que nos dé chance ahí para hacer ese examen. Entonces, pues yo creo que Morena ahorita ellos simplemente ven un poder, el poder de AMLO. Yo creo que les va a aguantar este sexenio, pero yo creo que ya en 2030 creo que Morena es algo, Yesenia, que pues se decía 2027 a lo mejor se decía incluso de Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel pierde y él mismo se convierte en el presidente legítimo, todo mundo se carcajeaba, se reía de Andrés Manuel, de que hacía esos shows, de que no sé qué, pues creo que esa risa nos la quitó con esos casi 200,000 muertos y esos casi 50,000 desaparecidos y todos los billones de dólares que le debemos al Banco Mundial, todo el dinero que se fueron en sus obras faraónicas. Es decir, si volvemos a tomar como charra esto de las siguientes candidaturas y las votaciones, podemos terminar otra vez diciendo, es que yo no me esperaba eso, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, aquí Rubén Rocha, no, es que las escuelas, no, es que son fifí, no, pues es que a mí me dicen que soy, ¿cómo dijo? Que soy naco. Bueno, yo no entiendo. Imagínate, vive en la isla y todos los de la isla son nacos, entonces yo no le faltó la R entre la A y la C. Es decir, estos gobiernos de Morena de chiste, de burlas, de armar una mesa de espectáculos tipo Pati Chapoy, es lo que ellos presentan como gobierno, y es nefasto eso para todas las sociedades, principalmente las que estamos viviendo bajo pues esas condiciones. Y es que es la sociedad la que debe cambiar definitivamente, porque si no vamos a seguir aguantando esto y va subiendo de tono. Hace poco yo le decía a un funcionario,
cuando estábamos hablando del tema del presupuesto para los viudas que no tienen pensión, le decía, oiga, pero en el grito van a gastar muchísimo dinero, hay muchos artistas y eso es en todos los municipios, ¿por qué no recortan un poquito de ahí para las viudas? La sociedad se los va a agradecer. No, dice, la sociedad no lo va a agradecer, porque, o sea, si nosotros no les traemos un buen artista el 15 de septiembre, se van a enojar. Y digo, tristemente eso es cierto, es a la sociedad a la que le gusta el circo. Sí. Entonces, pero ahorita retomando el tema que decía Abel, de que lo único que nos queda es el Poder Judicial, quiero decirles que estoy muy contenta el día de hoy porque el Poder Judicial le está ordenando a la doctora Choreño, directora de Mujeres de Mazatlán, que le está dando 2 días para que diga si es cierto o no es cierto de lo que se le está acusando, y se le está acusando obviamente de despedir a una mujer trans. Entonces, ¿ella qué va a decir? Incluso estando incapacitada, nada más puede decir si es cierto o no es cierto y justificarlo. Entonces, mi emoción es porque si ella dice no es cierto, pues tendrá que pagarle lo que le debe y regresarla a su trabajo. Y si dice sí es cierto, o sea, va a reconocer que la despidió estando incapacitada. Entonces, el Poder Judicial nos está ayudando ahorita a desenmascarar a este tipo de mujeres, porque se pone a mujeres en el tema de derechos humanos pensando que ellas van a sentir el dolor de las rastreadoras, de las víctimas de violación, de acoso laboral. No es cierto, son las mujeres las que están siendo las enemigas ahorita de las demás mujeres. Son todas las mujeres encargadas de defendernos, y estoy hablando de una Secretaría de las Mujeres, de Pati Figueroa, por cierto, que ese día que me dijo que ella se va a dirigir a mí cuando sea víctima, le vuelvo a decir lo que le dije ese día: si yo fuera víctima, tú no estuvieras aquí. Y porque es cierto, o sea, desgraciadamente tenemos que, para que nos tomen atención, ser una víctima. Ahí están las madres rastreadoras. No se permite reuniones del gobernador a una persona que no tenga un hijo o un familiar desaparecido. ¿Por qué? Porque ellas llevan el dolor y las van a poder manipular, porque en eso está entretenido el gobierno ahorita, en entretener a las madres rastreadoras. ¿Y en qué las entretienen? Mandándolas a viajar, las llevan a cursos para que se sientan bien emocionalmente, pero lo que están haciendo es entretenerlas, cuando los grupos de rastreadoras se deben ahorita enfocar en defenderse y en exigirle al gobierno que busque a sus hijos y a todos los demás. Están entretenidas y emocionadas porque las suben a un avión y van y les dan las comidas en los mejores restaurantes, porque esas son las estrategias de gobierno: buscar la debilidad de cada sector de la población para eso, para darle el pan y el circo que necesitan. Pues. Estamos llegando al final de este programa, se nos fue el tiempo. Gracias por sintonizarnos. Nosotros ya le dimos la información, como siempre le digo, la información usted ya la tiene. Lo que haga con ella es responsabilidad absolutamente suya. Su juicio es lo que va a cambiar esta situación, o va a seguir igual o peor. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.